universo y nos presenta un número infinito de fenómenos difíciles de ordenar. Entre ellos vamos a tratar ahora de los que se refieren a los materiales. Los materiales constituyen todos los objetos. Sus propiedades y sus cambios permiten que sean utilizados de diferentes maneras por la técnica. En las clases de ciencias intentamos comprender los fenómenos del mundo físico y para ello necesitamos teorías o modelos científicos. ¿Cómo comprometer al alumnado en sus aprendizajes para llegar a hacer de los chicos y chicas personas autónomas capaces de seguir aprendiendo? ¿Cómo conseguir un clima de respeto a la naturaleza y una dinámica cooperativa? Para ello es necesario un nuevo estilo de aprendizaje, de gestión del aula y de evaluación que vamos a presentar. La palabra modelo nos sugiere diferentes cosas. Un cuadro pintado al natural, un desfile de moda, un tipo de coche o de electrodoméstico. Pero en ciencias, un modelo científico es aquello que nos permite ver el mundo de manera simplificada, para poder pensar sobre él. La complejidad de los fenómenos científicos y el difícil acceso a su manipulación impide que podamos estudiarlos si no es con modelos científicos adecuados. Los modelos nos permiten representarnos los mecanismos que hacen que funcionen, por más que no los conozcamos de manera directa. Un mapa o un esquema también funciona como modelo. En el plano hemos transformado la complejidad del aparato en un conjunto de líneas bidimensional, puesto que hemos dibujado solo aquello que se puede medir. Los modelos también pueden servir para imaginarnos cómo han evolucionado las cosas, cómo evolucionan o hacer predicciones de cómo evolucionarán. Un retrato robot se elabora lentamente a medida que se aportan ideas diferentes. De la misma manera, la elaboración de los modelos escolares requiere la colaboración de todos. A medida que se aportan nuevos datos experimentales y nuevas ideas, se van configurando los modelos y se refuerza su validez. Los objetos están formados por materiales sólidos que mantienen su forma y su volumen como la Tierra. Los líquidos, por el contrario, fluyen. El agua es un importante ejemplo de líquido. Gracias a su capacidad de fluir es posible el transporte fluvial. Los gases fluyen, pero además no conservan su volumen. Por ello, los gases contaminantes afectan a todo el planeta, porque se distribuyen por todas partes. El estudio de los sólidos, líquidos y gases permite introducir un modelo particulado para la materia, que es de una gran utilidad para la interpretación de numerosos fenómenos. Hemos de preparar el tema de gases, líquidos y sólidos a partir de sus conocimientos en torno a la Tierra, el agua y el aire. Sí, creo que sí. Además, trataríamos uno de los temas más problemáticos en la enseñanza de las ciencias en la educación secundaria, el de relacionar los fenómenos macroscópicos con las partículas microscópicas. De esta manera, a partir de los fenómenos concretos que tienen sentido para el alumnado, se introducen nuevos datos e ideas más abstractas, para finalmente aplicarlas a nuevos fenómenos que previamente el alumnado no hubiera podido interpretar. Creo que podemos avanzar relacionando el tema de los modelos de partículas con hechos de su vida cotidiana. Pero han de hacer el paso de una visión cotidiana a una visión científica de los conceptos. Entonces podríamos presentar de una manera secuenciada una batería o circo de actividades relacionadas con cada uno de los aspectos del modelo que deseamos enseñar. Inducir a los alumnos a que representen, de manera progresiva, la estructura interna de la materia. Parece ser que esta metodología no ha dado los buenos resultados que se esperaban. Sería mejor presentar al alumnado un modelo preelaborado, a partir de algunas proposiciones mínimas que les permita explicar algún fenómeno y al mismo tiempo practicar actividades de modelización. ¿Cuáles deberían ser estas proposiciones mínimas? Creo que la existencia de partículas y su permanencia.
Quizás también deberíamos introducir como proposición el carácter discontinuo de la materia. Hemos de plantear la construcción de un modelo científico para la estructura interna de la materia como la elaboración de un retrato robot, perfilando los rasgos a partir de las evidencias que se consiguen al intentar explicar los diferentes hechos hasta llegar a la identificación completa. De todas maneras, para empezar, es fundamental saber lo que los alumnos piensan sobre el modelo de partículas. A partir de aquí podrán organizar y profundizar su pensamiento. Sí, pero ¿cómo realizamos esta exploración de las ideas del alumnado? Una buena fuente de información es la abundante literatura sobre ideas alternativas del alumnado sobre los estados de la materia, ya que los resultados suelen ser extrapolables a nuestros alumnos. Pero también podemos recoger directamente nosotros mismos dicha información a partir de diferentes técnicas como son los cuestionarios abiertos y el posterior análisis de los datos cualitativos mediante redes sistémicas. Creo que es interesante utilizar al menos una vez estas técnicas, ya que los resultados de las investigaciones sobre ideas alternativas se presentan a veces en forma de red sistémica. Los cuestionarios abiertos, conjuntamente con las redes sistémicas, también se pueden utilizar para escoger las actividades más apropiadas para diseñar una secuencia de enseñanza-aprendizaje que conste de las fases exploración, introducción del concepto, estructuración del concepto y aplicación del concepto. Las experiencias que están realizando los alumnos les permiten pensar en las curiosas características de los gases, en especial sus peculiares cambios de volumen y presión. Todo ello sugiere un modelo de partículas y puede ser interpretado con él. El análisis de las ideas mediante una red sistémica permite clasificarlas y escoger aquellos fenómenos mejor interpretados, los razonamientos intuitivos más próximos a los científicos, para empezar con ellos el ciclo de aprendizaje. En este caso, el concepto clave a aprender es la relación presión-volumen en los gases, a temperatura constante, que será explicado mediante un modelo de partículas. Se ha de definir sobre qué experiencias es mejor trabajar en las diferentes fases, la de exploración, la de introducción de conceptos y la de aplicación. Fijaros en estas respuestas que creo bastante significativas. Al accionar el émbolo, la presión del aire exterior a la burbuja disminuye, con lo cual la presión interior ahora es mayor que la exterior y obliga a la burbuja a hincharse. Se ha de definir sobre qué experiencias es mejor trabajar en las diferentes fases: la de exploración, la de introducción de conceptos y en la de aplicación. Los alumnos comparan el comportamiento de los materiales sólidos, líquidos y gaseosos y buscarán una explicación de las semejanzas y de las diferencias mediante un modelo de partículas. ¿Os habéis fijado qué pasa con el volumen de los materiales cuando los presionamos? Yo creo que en algunos casos permanece igual y en otros no. Fijaros en esta experiencia. Después de las primeras exploraciones realizadas por los alumnos, es importante pensar en nuevos modelos, como el modelo de partículas. Para consolidar el modelo de sólido, líquido y gas y poder discutir sobre él, también pueden realizarse murales, cuadros, resumen o maquetas, dejando un margen amplio de decisión y de iniciativa a los alumnos. A continuación, leeremos un texto de Lucrecio del siglo I antes de nuestra era, en el que ya se habla de este tema. Cuando observamos con nuestros propios ojos los rayos de luz que entran por las ventanas, recorren su camino
y extienden la luz del sol por las habitaciones de la casa medio a oscuras, podemos ver muchos cuerpos diminutos que se confunden con los rayos de luz por el espacio vacío. Y es como si estuvieran siempre en conflicto, como el oleaje de la guerra, combatiendo cuerpo a cuerpo, sin pausa, en movimiento permanente, con enfrentamientos y separaciones permanentes. Esto te puede ayudar a imaginar que las partículas fundamentales de las cosas están en movimiento constante a través del amplio vacío. Uno de los problemas más importantes a la hora de plantear un modelo para la materia es el tamaño extremadamente pequeño de las partículas. Podemos explicar la fluidez de los gases y líquidos mediante un modelo de partículas tan extremadamente pequeñas que no se ven ni se detectan. Pero las de los líquidos se mantienen unidas, a diferencia de lo que ocurre con los gases. Supongo que ya tenéis muchas opiniones sobre las partículas. ¿Os habéis fijado en el volumen y su relación con el estado de la materia? Los sólidos tienen forma concreta y volumen fijo. Porque las partículas, aunque estén vibrando, ocupan posiciones fijas. Los líquidos, en cambio, tienen forma variable y volumen fijo. Las partículas se desplazan unas respecto a las otras y alguna fuerza invisible las mantiene ligadas. Es como si nosotros estuviéramos unidos por la cintura mediante una cuerda elástica y nos moviéramos por la habitación. Los gases tienen forma y volumen variable, ocupando todo el recipiente. Exactamente, las partículas están muy alejadas las unas de las otras y se mueven en total libertad. Las partículas pueden recorrer una gran distancia sin chocar con ninguna otra. Por eso ocupan todo el volumen del recipiente, que podemos reducir con facilidad. Es lo que ocurre cuando estamos en el patio, que podemos ocupar todo el patio y movernos con libertad. El seguimiento por parte de los profesores del proceso de aprendizaje es un aspecto fundamental para mantener el clima de comunicación que permitirá a los alumnos y alumnas saber exactamente si están aprendiendo o no, y qué se les va a pedir que sepan al finalizar las clases. Una de las dificultades que me he encontrado para la comprensión del modelo es que los alumnos entiendan que la masa no varía durante los cambios de estado. Pues yo creo que lo que han de hacer es estudiar más, ya que está claro en el libro. Es el momento de introducir la secuencia de la medida de la cantidad de la sustancia. Para ello es importante que tengan claros los conceptos de masa, volumen y densidad. Podemos partir de lo que piensan ellos y de allí organizar una secuencia de aprendizaje. De los resultados está claro que algunos confunden masa y volumen. Otros confunden densidad y volumen. Otros asocian la densidad con la dureza. Otros confunden densidad con viscosidad. El seguimiento de la actividad por parte de los profesores y el uso de algunos métodos como el KPSI o las redes sistémicas nos ayudan a saber las ideas de los alumnos y a organizar las diferentes secuencias de aprendizaje. Los modelos que proponen las ciencias se fundamentan en medidas y en las relaciones entre ellas. La cantidad de un material se mide por la masa, puesto que ésta no varía a lo largo de los cambios físicos del material. La masa del material es la masa de sus partículas. La masa y el volumen de los líquidos se conservan, aunque varíe la forma. Hemos medido sólidos y líquidos. ¿Cómo podemos medir la cantidad de gas? Midiendo su volumen con una jeringa. ¿Podríamos disponer de recipientes mayores para calcular el volumen y la masa del gas? Pueden servir los botes para envasar al vacío que ya hemos utilizado. Podríamos medir la masa del bote vacío y lleno y así calcular la cantidad de gas que ocupa todo el volumen del recipiente. Pero de esta manera tan solo podemos medir la cantidad del aire. Y a mí me gustaría trabajar con otros gases, como por ejemplo el butano de la bombona o el gas de este recipiente. De acuerdo, pero ¿cómo introducirás en su interior el gas una vez retirado el aire? Debemos encontrar la manera de unir la llave al bote.
Los alumnos y alumnas han aprendido a diferenciar masa y densidad y se han dado cuenta de las consecuencias de la no conservación del volumen de los gases por las dificultades de medir la densidad de los gases. Así estructuran su pensamiento. Vamos a realizar una experiencia para calcular la densidad de 3 gases diferentes a una temperatura y presión determinadas. No podríamos distinguir el gas seco del gas butano ni del aire si no estuvieran marcados. Hemos de responder a una pregunta. ¿Cuál es la densidad del gas seco, del gas butano y del aire a la temperatura ambiental y a la presión de una atmósfera? Los alumnos han de presentar ordenadamente sus resultados para poder interpretarlos. La V-heurística les permite organizar sus ideas y llegar a una conclusión que deben presentar por escrito. Si colocamos este tubo que lleva incorporada una boquilla sobre la llave de la bombona y enroscamos la boquilla en la llave del bote, podremos introducir gas dentro del bote. Los alumnos pueden ver que los 3 gases estudiados son diferentes, puesto que sus densidades son diferentes. El tema del cambio de estado de agregación es muy importante y debe ser estudiado con detalle. Para ello, vais a realizar una investigación en vuestra casa. Podemos aprovechar la posibilidad que ofrece la cocina o los talleres caseros para implicar a los alumnos, organizados en grupos de trabajo, en el diseño y realización de investigaciones. En casa pueden realizar con facilidad una investigación para responder a la pregunta: ¿cuál es la temperatura de fusión y de ebullición del agua en condiciones normales? Para extraer conclusiones debemos partir de la transformación gráfica o analítica de los datos obtenidos durante la experiencia. Los materiales que pueden existir en los 3 estados de agregación están hechos de moléculas que permanecen durante el cambio de estado. Cuando el sólido está por debajo de su temperatura de fusión, la energía que capta del entorno hace aumentar la energía cinética de vibración de sus moléculas, con lo cual el sólido aumenta de temperatura y además se dilata. La temperatura durante el cambio de estado es constante a pesar de que el agua continúa absorbiendo calor del entorno, porque la energía tan solo se utiliza para romper los enlaces entre las moléculas. Cuando todo el sólido ha fundido, la energía suministrada por el entorno al líquido se invierte para aumentar la energía cinética de las moléculas, con lo cual el líquido aumenta de temperatura y además se dilata. Cuando todo el líquido ha pasado al estado gaseoso, la energía suministrada se invierte en aumentar la energía cinética de las moléculas del agua, con lo cual aumenta la temperatura del gas y la presión que ejerce contra las paredes del recipiente. Si el recipiente es móvil, aumentará el volumen. En nuestra investigación anterior hemos visto los cambios de estado de la materia de sólido a líquido y viceversa. Acabada la investigación, vamos a profundizar en los aspectos comunes a los gases y a los líquidos, como por ejemplo la fluidez. Nos puede sorprender el ver globos flotando en el aire o barcos y submarinos flotando en el agua. Una de las características de los cuerpos es su flotabilidad en el aire o en el agua. Los cuestionarios de preguntas abiertas también nos sirven para la exploración de los conceptos de los alumnos.
Al añadir sal, la densidad del líquido aumenta y cuando es igual a la del huevo, este empieza a flotar. Este fenómeno es una consecuencia de la fluidez de los líquidos que permite que los sólidos penetren en ellos. Con ello, vemos cómo el comportamiento de los materiales y sus aplicaciones técnicas están íntimamente relacionados. Los profesores, a partir del seguimiento del aprendizaje de los alumnos, preparan las actividades finales y valoran el desarrollo de las diferentes secuencias. Veo que tienen unos conceptos bien adquiridos. Al final me convenceréis de que la experimentación y la resolución de los problemas facilitan al alumnado el aprendizaje significativo de los conceptos y los procedimientos. Por supuesto, de esta manera se puede conseguir motivar a los chicos y chicas. Aunque todo ello resulte más lento, vale la pena. Creo que ha sido clave el seguimiento continuado que hemos hecho y el haber presentado las experiencias organizadas según secuencias de enseñanza-aprendizaje basadas en la exploración de los conceptos previos, la introducción de nuevos conceptos a partir de experiencias concretas y las aplicaciones de la ciencia a la vida cotidiana de los alumnos. Bueno, aún nos queda alguna secuencia por desarrollar, la de los gases y la presión atmosférica. Al finalizar una unidad didáctica debemos dar la oportunidad a los alumnos y a las alumnas de realizar alguna actividad de síntesis donde puedan aplicar conocimientos y procedimientos adquiridos. En los dos botes tenemos inicialmente aire a la misma presión, es decir, a la presión atmosférica. A medida que el líquido del bote superior cae, disminuye la presión del aire en él. El agua del bote inferior, a presión atmosférica, es empujada hacia arriba. Tenemos aquí un ejemplo de lo que ocurre cuando conectamos dos gases a diferente presión, mediante algo que se pueda mover. El estudio de un modelo científico nos ha permitido conocer cosas que difícilmente hubiéramos conocido de manera directa y comprender las relaciones entre las variables. El modelo lo hemos ido construyendo lentamente a medida que hemos ido avanzando en el conocimiento de la teoría. Para ello, ha sido imprescindible un planteamiento pedagógico que, partiendo de la presentación de problemas y de la exploración de los preconceptos de los alumnos, permite que estos reconstruyan su pensamiento, elaboren hipótesis, realicen pequeñas investigaciones y vean sus aplicaciones en la vida cotidiana. El uso de diferentes técnicas permite el seguimiento del aprendizaje tanto por los mismos alumnos como por los profesores. Solo así se consigue un aprendizaje significativo y que pueda ser aplicado a la resolución de problemas experimentales. La relación entre masa y volumen es característica de cada material diferente y los alumnos han de ser capaces de medirla. Las lecturas poéticas como la de Lucrecio pueden sugerir modelos novedosos para la materia. También es conveniente la simulación y el establecimiento de analogías, como la que puede haber entre el patio de la escuela y el interior de un recipiente de gas. El modelo toma sentido gracias al trabajo cooperativo entre los alumnos, que permite una discusión entre iguales imprescindible para el contraste de ideas que enseña a aprender. Al terminar la unidad didáctica, han de quedar claros los objetivos de evaluación. Los propios alumnos contribuirán a determinarlos. En el próximo capítulo veremos cómo la clasificación general de los materiales en sólidos, líquidos y gaseosos y el modelo de partículas da paso a un estudio más detallado de los materiales que constituyen los objetos cotidianos.